Hola, soy Paz Osorio y estamos en una nueva versión de Conversas Webinar Food Design, un proyecto de la consultora Marchantes que cuenta con el cofinanciamiento del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, integrado por Corfo y Cercotec a través de su programa Redes de Oportunidades de Negocios. Bueno, nos encontramos hoy día viernes 5 de junio del año 2020, el año que cambió todo, para conversar un tema buenísimo que me encanta personalmente y que más o menos toca este tema. ¿Tenedores para la sopa? Si somos la única especie que cocina sus alimentos, ¿cuál es el impacto del diseño en la experiencia del qué, cómo y dónde comemos? Estamos con nuestra queridísima Eden Jofré, diseñadora industrial dedicada a la fabricación digital y la docencia STEM, manager del Fab Lab Atacama, una maker, una querida y adorada maker. ¿Cómo está, Eden? Aquí estamos finalizando la semana con las últimas energías que quedan, porque es viernes y mi cuerpo lo sabe. Así que bien, feliz porque por fin es viernes. Buenísimo, buenísimo, excelente. Oye, bueno, les quiero contar que el Eden es una, como les decía ya, es una súper amiga de la casa de Marchantes y absolutamente del proyecto Food Design, porque en este proyecto la Eden está participando como mentora con nuestro laboratorio de ideas, cocina y diseño, y ahí un poco inspirando todo lo que tiene que ver con este mundo de la forma, de la fabricación, que tiene tanta potencia en el fondo en este ámbito de la cocina, ¿no? Desde la forma de los alimentos hasta la forma de los contenedores o de los espacios donde comemos estos alimentos. Y Eden, ¿me vas a permitir, por favor, ir con la primera pregunta? ¿Se Escucho. podría comer sopa con cuchara efectivamente? ¿Cómo y por qué? Ya, ok. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el problema de consumir la sopa? ¿Ya? Cualquier forma siempre se va a definir por su función. En este caso, la sopa es un líquido y nosotros para poder determinar la forma en que tenemos que tomar ese líquido, va a determinar la forma del objeto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una cuchara, está diseñada, al igual que la lengua del perro, para sumergirse, mantener el líquido y llevarlo hasta tu boca. Por una cuestión de ergonomía tiene mango, ¿cierto? Y el tenedor, en su concepción, está diseñado para clavar la comida y llevármela a la boca. Entonces, ya tenemos como las dos formas básicas, que es el tenedor y la cuchara, que están diseñados para cosas distintas. Pero, ¿qué pasa si por otro lado yo quiero cambiar la forma en que tomo la sopa? Y esa forma en que yo quiero consumir ahora la sopa tiene que ver con una experiencia. Por lo tanto, si yo quisiera que mi sopa pudiera ser mascada, porque tiene cosas, tienes otro elemento, o quisiera comerla más lento, porque es un sabor que se tiene que disfrutar en el paladar y que se tiene que enfriar a cierta temperatura en el momento en que tiene que llegar a tu boca y se tienen que empezar a deshacer ciertos elementos, etcétera. Puede ser que el tenedor sea la mejor decisión porque este nuevo concepto de sopa se vive de una manera distinta. Entonces, tenedores para la sopa, si yo tengo un solo problema, que es cómo consumo mi sopa, pueden ser tenedores, pueden ser cucharas, pueden ser lenguas de perro, pueden ser meter el dedo y estar así, pueden ser como la lengua de un gato que tiene cerdas, como pueden ser millones de posibilidades más desde una botella. Entonces, la forma del objeto siempre va a estar determinada por cómo yo voy a usar
el objeto, cómo va a interactuar conmigo. Y el cómo va a interactuar conmigo se define a través de la experiencia, de la emoción que yo quiero que mi usuario sienta cuando consume el alimento. Y si yo quiero que el hombre se demore en tomar la sopa, voy a usar tenedor. Si yo quiero provocar a mi usuario, le pongo un tenedor. Y le pongo, y podemos incluso, hay una línea del diseño industrial que tiene que ver con el diseño de lo absurdo. Y vemos, por ejemplo, un tenedor que está partido en dos partes y está unido por una cadena. Entonces, cuando uno ve, o una taza que tiene la oreja, pero hacia adentro. Claro. Y ese objeto, en sí mismo, su intención, su uso, es provocar. Descolocar, exacto. Descolocar, ser disruptivo. Entonces, nosotros, dependiendo del mensaje que queremos transmitir, tenemos que diseñar una experiencia. Y en lo food, siempre tenemos que considerar todos los momentos en que el usuario se va, desde el momento en que el usuario sabe que existo, hasta cuando sale de mi experiencia, todos los momentos yo tengo que diseñarlos. Cómo llega la información, cómo va a comer, cómo se va a sentar, y todo eso tiene que ser coherente dentro de un relato. Y si mi relato es coherente y responde a mi concepto, a la experiencia que quiero desarrollar y a la provocación que quiero generar, bienvenidos los tenedores, las sopas con cuchillo. Claro, las carnes con cuchara iba a decir, pero en realidad sí, hay carnes que la gente supuestamente que son tan buenas y tan blandas que uno las puede partir con cuchara, eso sí existe en teoría. ¿Cómo? Como una papita. Exactamente, exactamente. Oye, sí, buenísimo. A mí me parece que el tema de la forma, bueno, los contenedores, los utensilios, o utensilios, como dicen los argentinos, efectivamente participan de una manera que a veces uno olvida dentro de la experiencia alimenticia y o gastronómica. A mí, digamos que me puede resultar o no resultar una buena comida si efectivamente el plato en donde está servido o en este caso los cubiertos con los que estoy consumiendo esto no están funcionando bien, claramente. Sí, No resulta. Siempre recuerdo esto, una historia que me hace mucho sentido, que es, por ejemplo, una vez compré un waffle en un paseo aquí en Antofagasta, en el borde costero, y el waffle venía en una especie de cartón, era muy raro, era como una especie era como un corte de pizza el waffle. Entonces se veía precioso, era muy rico de sabor, pero al final terminé con la mano así como llena de manjar, de crema y de pedazos de waffle, porque el cartón en el que estaba contenido este waffle de comida, digamos, urbana, comida de calle, no funcionó como debía. Entonces la experiencia finalmente, pese a que el sabor funcionaba, claramente no resultó. Y nunca más volví a comprar el waffle. exacto. O sea, sin duda, la calidad de una experiencia, sobre todo con un sentido tan sensible como el gusto, que tiene tantos sensores y tantos receptores de distintos estímulos, se arruina completamente cuando te enfrentáis a una mala experiencia asociada al recipiente del alimento. O sea, podemos ir desde ejemplos tan burdos como el panqueque, o sea, el waffle que tú me estabas contando, o el hecho de cómo voy a tomar, que es una experiencia mucho más refinada, un vino. O sea, si nosotros estamos pensando en una copa de vino, la copa de vino no tiene la forma que tiene por azar. Claro. Y si nosotros tomamos un vino en una caña, un vino en un vasote corto, o un vino desde la caja, o en una copa, y tomo la copa como tengo que tomarla, la experiencia, la oxigenación, la oxidación de los sabores, la temperatura, se vuelve una experiencia en sí mucho más rica. Y de hecho, si tú si estáis tomando de caja y le echaste durazno, es porque sabéis que el producto es malo, entonces aceptáis la caja.
Traté de arreglarla. Pero no tenéis problema en echarlo en un vaso plástico. Ya, igual le da hielito. Pero si te pasan ese mismo vaso plástico para tomarte una botella, una copa de un vino, una cosecha, no, claro, una cosecha, claro. Claro, yo me aguanto hasta la casa. me llevo la botella. O sacáis tu copa Acme y sopláis y aparece. Claro. Sí, porque la calidad de la experiencia, sobre todo cuando se trata de sabores, se puede optimizar y sacarle el máximo provecho o dejar que todo se muera. Y ahí no solamente nos referimos como al envase, sino que, o al recipiente, el contenedor del alimento, sino que ya una experiencia también se puede ver completamente arruinada por otros factores. No sé, que esté sucia la copa, que la mesa no esté correcta, que la iluminación no esté bien, que el olor ambiental no sea el adecuado. Y ahí casi que el diseño de experiencia pasa también por una cuestión de ergonomía, de mantener el estado de confort durante la experiencia de la alimentación. Claro, el confort integral en el fondo. Exacto. Sí. Oye, bueno, les quiero contar a quienes nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live de Marchantes que estamos evolucionando en este proceso de las webinars en vivo y ahora las webinars que ya pasaron, es decir, Paulo Orellana y Sergio Violich, que fueron nuestros primeros invitados maravillosos, van a estar descargables o sea, escuchables en formato podcast en Spotify, fíjense, y tienen que buscarlo por Food Design Diseñala. Así es que los que quieran escuchar en versión podcast, que no necesariamente tienen que vernos las caras, pueden escucharlo a través de Spotify bajo el nombre de Food Design Diseñala. También les quiero contar que nosotros en este en vivo tenemos unos minutos al final para poder hacer preguntas. Así es que los que quieran hacer preguntas sobre los temas que estamos conversando con la EDEN, bienvenidos a escribirlos en el Facebook de Marchantes para poder comentarlos al final. Nos pueden mandar saludos, pueden contar chistes, aceptamos todas las interacciones que sean necesarias en este caso. Oye, Den, bueno, dime. Me voy a aprovechar, espérate, que yo a todo esto no me compartí a mí misma, me voy a compartir para que me vean. Claro, tiene toda la razón. Sí, compártase nomás. Bueno, yo en este sentido, en esta idea de abordar la forma y la vinculación con la experiencia de la alimentación, te quería preguntar, ya lo hemos hablado un poco, pero en el fondo ya meternos de lleno en eso, ¿de qué manera efectivamente puede influir la forma en esa experiencia de alimentación o gastronómica? ¿Cómo afecta en el sentido negativo, pero también cómo puede mejorar o cómo puede potenciar lo que ya está bien o lo que funciona? Mira, eso lo resumo de forma simple. Cuando un objeto está bien diseñado y cumple con todo lo que tiene que cumplir, no se ve. Ni siquiera lo siento, ¿cierto? Cuando un objeto tiene por objetivo cambiar tu conducta, el plato se ve o el recipiente se ve. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un objeto necesita provocar, se ve. Y eso es determinante porque uno cambia la actitud en la cual se comporta frente al objeto y en el cual finalmente yo voy a vivir el momento de una forma completamente distinta. Voy a tener, mi cuerpo va a cambiar, mi actitud frente al alimento va a cambiar. Por ejemplo, si yo estoy acá y aquí voy a actuar, tú sabes que me gusta como analizarlo todo. Sí, sí. Si nosotros tratamos de mirar esta foto y la vemos y vemos ese brillo sutil rosado abajo
y vemos estas formas geométricas, y vemos también, yo ni siquiera sé qué se come de todo eso, ojo, pero si vemos toda su estructura, toda su composición, cada elemento, el contraste de colores, la fotografía, todo, y yo llego así como con esta pinta, siento que le estoy faltando el respeto al plato. Como que yo no me puedo presentar fea ni desarreglada frente a un plato así. Pero si yo me estoy comiendo un completo y resulta que es como un mismo cóctel, pero mucho más distendido, y hay mini empanaditas, hay, no sé, pues, sanguchitos de huevo, hay, etcétera, yo voy a cambiar mi conducta frente al alimento. Entonces, como para englobar un poco la pregunta que tú me hacías, ¿cómo determina o cómo afecta el diseño en la percepción del alimento finalmente? Claro, Lo esa determina, experiencia, claro. lo determina todo. Entonces, al punto en que yo me puedo llegar a sentir ofendida frente a un plato. O sea, onda, no, es que eso es muy fino. Que es como cuando te sirven la mesa, vas a un restaurante muy pituco o alguna cosa así y tienes como 3 o 4 servicios para el lado, Claro, 2 o o sea, 3 copas, como que vaya a meter la pata. claro, hay una ceremonia alrededor. Hay un respeto, se amplía el tiempo en que yo me voy a detener a mirar el alimento. Si yo tengo, por ejemplo, en esta torta, que está hecha con un proceso de fabricación digital, y yo la veo, antes de tomar cualquier acción, yo lo voy a analizar, lo voy a percibir con todo mi sentido, lo voy a procesar, voy a hacer una conceptualización completa alrededor del pastel, porque voy a ver tanta riqueza visual que voy a tratar de hacer conexiones, porque es algo nunca antes visto para mis ojos. La asociación de elementos que tiene este pastel no es algo frecuente. Entonces, construir la asociación en la mente frente a un plato así implica que yo estoy asociando contenido de arquitectura, contenido de diseño, contenido de pastelería, o sea, estamos mezclando demasiado un mundo en un solo plato. Y eso provoca. Entonces, si yo me encuentro frente a un plato así, yo lo voy a querer descubrir. Por lo tanto, me voy a tomar todo el tiempo para entender de qué se trata. ¿Cómo, por qué huele así? Tratar de adivinar sus ingredientes, tratar de entender, etcétera. Si yo veo un plato en contraste, por ejemplo, que tiene un charquicán, ¿cómo volvemos un charquicán elegante? Por Claro. ejemplo. ¿Cómo logramos deconstruir un charquicán? Ese gesto de volver lo cotidiano, lo ordinario en algo extraordinario, solo lo hace el diseño. El pensar cómo tienen que ser las cosas es algo que contribuye el diseño. Yo puedo hacer un charquicán, quizás yo no, pero acá los chefs sí pueden deconstruir un charquicán y volver algo ordinario, algo completamente extraordinario. Y eso es un acto de diseño. Exacto. Y el diseño muchas veces no solamente es el objeto, sino que dentro del food design, ni tampoco es el plato, sino que es una experiencia global, es algo que pone a prueba todos tus sentidos. Y por eso hay restaurantes que son exitosos, que son temáticos, porque están con mucho diseño involucrado, con mucho valor en diseño. Y ese material, esa base que tiene el diseño y esa capacidad que tiene de transformar realidades, son las que finalmente marcan la diferencia y permiten que negocios que recogen el diseño como un valor agregado sean asociados como negocios exclusivos, negocios caros y sean rentables. Y eso no es nada más que por vender, por agregarle diseño. O sea, yendo a un ejemplo súper cotidiano, la gente sigue consumiendo Chop Dog o va a la maestra
o se come la hamburguesa o el churrasco en la picada esquina. Y vamos con una actitud distinta. Vamos incluso con la disposición de saber que vamos a gastar más, sabiendo que existen las otras posibilidades más económicas. Pero yo voy a querer ir a un local, yo me puedo querer ir a comer un completo, y el clásico en Santiago, yo me puedo querer ir a comer un completo a la picada de la señora Juanita, a la fuente alemana, o puedo pedir un completo Al frente en de la plaza de armas. en el barrio de Yungay hay un restaurante que en este momento no me acuerdo, pero era un restaurante lleno de antigüedades y vendían solo sándwich. Y a mí Sí, un sándwich salía casi 8 lucas. la fuente Mardoqueo parece, no, La no sé, fuente pero Mardoqueo, sí, sí, a mi casa queda ahí. 10 kilos en puro sí, fuente Mardoqueo. Entonces, claro, pues, el diseño te permite abrir esa puerta a poder cobrar más por un servicio mejor. Si yo sé que puedo comprar la misma hamburguesa y yo cambio mi actitud, el mismo producto, un churrasco. Yo puedo comprarlo en la esquina y me va a salir 2.500. Voy en pijama, en una cajita, me lo como así acostada, mirando tele, con una chela en lata. O voy a la Fuente Mardoqueo y digo, esta va a ser la picada, la salida a comer de la del semana. día, claro, de la semana, exacto. ¿Sabes? Claro. Entonces, eh, eh, una cita, un encuentro de amigos, cambia el contexto. Y eso es diseño. Yo entro a la Fuente Mardoqueo, veo que está todo lleno de antigüedades, me doy una vuelta por todo el local, me doy una vuelta a la plaza, me miro todos los cuadros y me siento. Claro, levanto todos los teléfonos antiguos, escucho todas las radios antiguas. Oye, ¿sabes qué? En realidad aquí quiero hacer como una especie de intervalo, porque en realidad estamos desde el comienzo ya hablando de lo que es el food design y el food design como disciplina o como rama del diseño eh, lleva quizás, o sea, lleva relativamente poco relevándose. En Chile no hay muchas instancias que lo estén trabajando y quizás muy relacionadas con la capital, con Santiago. Entonces, es interesante esta vinculación que estamos tratando de hacer desde Antofagasta, porque efectivamente vemos que el food design puede aportar a esa diversificación productiva, porque sabemos que el diseño, como bien dices tú, agrega valor a lo que ya puede estar, incluso puede estar funcionando, puede estar vendiéndose, y no solo en el tema de la alimentación, sino que en muchos aspectos también. Entonces, es interesante que en el fondo estamos construyendo una conceptualización del food design más local, de acuerdo a la mirada y a las necesidades locales. Pero como tú dices, lo que subyace a toda esa mirada más específica quizás es efectivamente que la idea del food design está conectada con una experiencia de alimentación sublime quizás, ¿no? Sublime desde el punto de vista estético, desde el punto de vista vivencial, desde el punto de vista ergonómico, y relacionado en el fondo con procesos que están muy ordenados, con prácticas que están reconocidas, con idiosincrasias incluso que se toman en cuenta. Hoy día hablábamos con uno de los participantes del laboratorio que está preparando su producto, su proyecto del laboratorio Food Design, el cual les decía Eden es mentora, y efectivamente nos quedaba claro que no se trata solo de alimentación, y si la EDEN desde su vereda del diseño industrial nos está hablando de la forma del completo, o la forma o la deconstrucción del charquicán, es simplemente por la capacidad que el diseño tiene de apropiarse o de entender o de leer las formas, de leer las conexiones, las composiciones. Y esa es la gracia un poco que les compartimos a ustedes, los que nos están, las y los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live. A mí me parece que el food design como rama puede quizás acercarnos a experiencias más desarrolladas,
puede ponernos un poco la vara alta, y esa vara alta que claramente podemos responder con disciplinas como, por ejemplo, la fabricación digital. Porque yo aquí les cuento que Eden Joffre es una maker, y fíjense que cuando, digamos, estábamos difundiendo lo que la Eden, o sea, lo que la Eden iba a conversar con nosotros hoy, ¿ah? ¿Qué? La palabra del Señor. Claro, cuando, claro, eh, eh, alguien nos decía, oye, ¿y qué es una maker? ¿O qué es ser maker? Entonces, bueno, yo le di una explicación, pero a mí me encantaría que a lo mejor tú, desde tu vereda, nos dieras una explicación también o un acercamiento a lo que es ser una maker. Ya, perfecto. Mira, ser maker tiene que ver con una cultura, con un movimiento, con una forma de ser, ¿ya? Es una tendencia que nace muy de la mano con la cuarta revolución industrial, donde nos dimos cuenta que teníamos acceso a máquinas. O sea, ya no, para poder producir un objeto no necesitaba tener una industria, ¿ya? Entonces se generó un nuevo tipo de usuario, donde ahora las sociedades no estaban constituidas por consumidores y por industrias, ¿cachai? Sino que ahora teníamos una nueva rama que eran los prosumidores, que son aquellos consumidores que además pueden producir sus propios objetos. Entonces, desde esa línea nace el concepto de... Te mando saludos. Oh, esto es que es nuevo para mí. Entonces, desde este nuevo usuario, que son los prosumidores, nace una subcultura que es la cultura maker. Ya, y ahora, ¿qué son los makers? Son básicamente personas que saben utilizar tecnología a su favor para poder construir sus propios objetos. Entonces, ¿cuál es la gracia del maker? Que él vive y basa su vida en un proyecto, donde él tiene un problema, tiene que encontrar una solución, y ahí la solución la encuentra a través de herramientas y de nuevas soluciones, ¿ya? Nuevas intervenciones. Los makers generalmente trabajan con una visión multidisciplinar, integral, donde además se asocian a otras tendencias que tienen que ver con que ya no somos profesionales de la misma especialidad para toda la vida, sino que generamos inquietud constante, por lo tanto son personas creativas que están constantemente tratando de encontrar nuevos aprendizajes. Es una subcultura que se mueve en base a la necesidad y ganas de crear nuevas soluciones para el mundo. Entonces, la cultura maker es súper entretenida, es una tendencia joven, perdón, y la verdad es que te permite enfrentarte a la vida de una manera súper distinta. Entonces, una maker, yo lo diría que la maker es el maestro chasquilla del siglo XXI. Exactamente. Mira, yo no quise usar esa descripción, ¿sabes por qué? Porque en el fondo, pero no por mirarlo en menos, sino que porque el maestro chasquilla finalmente es alguien a quien uno contrata y que sabe que le va a cumplir, le va a solucionar el problema. En este caso, la cuestión es proacción absoluta. Entonces, en el fondo, aquí el maestro chasquilla, uno se transforma en el maestro chasquilla y uno hace los arreglos. Entonces, o uno soluciona efectivamente. O sea, yo, si bien no he tenido no el acceso, sino que la exposición a una fabricación o a un proceso maker tan concreto, yo me considero una maker. Absolutamente. Absolutamente. Ser maker no tiene que ver con que yo sea seca en tecnología, tiene que ver con una actitud, con una... Y se basa siempre también en que el objeto debería durar o iterar, pero siempre mejorar continuamente siendo ahorrador. El maker, claro, exacto. es manito de guagua. Manito de guagua
negocio optimiza los recursos y como tiene esta lógica de mente chatarra, Claro. ¿ya? De cachureo, que tiene qué excelente foto. Este es un restaurante que se llama Le Jardin, no sé si se dice así. Es un restaurante que efímero, ¿ya? Que estuvo en gira por el mundo y llegó a Chile, a Santiago. Yo tuve la oportunidad de tener una cita romántica en ese lugar y les puedo asegurar que fue una experiencia inolvidable. Muy ¿ya? bien. No solamente porque era un lugar súper rico iluminado, ni porque estaba en un buen barrio, sino porque ese era un restaurante que duraba una temporada y después lo derrumbaban. Y este restaurante lo montaron, si se puede ver en la imagen, lo montaron con puros desechos de demoliciones de casas antiguas. Entonces, cuando uno entraba, tenía estas mesas y todas las sillas de las mesas eran distintas y todas las mesas eran distintas, pero tenían ciertos elementos que te hacían sentir que era parte de un conjunto, como la organización, como las plantas, como la iluminación. La vajilla, por ejemplo, eran todas distintas. Los tenedores, los platos, todo era de un solo tipo. Entonces, a ti te tocaba un vaso así, a mí me tocaba un vaso así, etcétera. La fachada eran puras ventanas. Entonces, y se generaba toda esta experiencia. El maker tiende a hacer conexiones de cosas que aparentemente no están conectadas, porque viven alrededor de inspiraciones. Claro. Entonces, se permiten generar este tipo de sinergias como comida y diseño, comida y tecnología, comida y fabricación. Sinergias que para gente, digamos, o sea, para que pueden resultar quizás súper dispares, súper disonantes, que no conectan, pero que conectan absolutamente. Se me viene a la mente, esto es muy ridículo lo que voy a decir, pero se me viene a la mente Toy Story, cuando había un niñito o alguien que juntaba piezas de juguetes diferentes y se armaban y había, por ejemplo, la cabeza de un muñeco, una cabeza como de guagua con unas patas como de cangrejo y era bien freak, o sea, bien creepy en el fondo, pero Sí. tenía esa lógica. ¿Te acordás? Exacto. Pero, por ejemplo, volviendo así como ejemplos cinematográficos, la película Mad Max, que en el fondo esta nueva sociedad se construye en base a los makers que agarraron todos los cachureos de una apocalipsis y armaron nuevas cosas. Exactamente. Oye, bueno, justamente en este minuto para algunas personas seguramente estamos viviendo una especie de apocalipsis. Qué locura. ¿No es cierto? Sí. Pero, o sea, en realidad siento que hay que verlo, o sea, bueno, ya es muy repetitivo, pero hay que verlo de manera más positiva, como dice la gente, con el más vaso medio lleno. Pero justamente en esa reconstrucción, que si bien en algunos casos es literal y en otros casos es una analogía, una reconstrucción, un reinvento, ¿qué figura o qué papel podría jugar la fabricación digital? Tú que eres experta en ese rubro o en ese ámbito, yo te digo experta, tú dices dedicada, yo digo experta, porque en el fondo por lo menos, o sea, entiendes por qué y para qué son estos ámbitos de la fabricación. Cuéntanos para que además la gente sepa de qué se trata la fabricación digital, además de qué puede aportar. Ya, bueno. O sea, yo creo que desde otra cosa que hay que considerar de los makers, que somos en sí mismos súper humildes porque somos conscientes de que la tecnología evoluciona tan rápido que nunca te vuelves experto. Entonces, si te perdís 5 años en el rubro, te perdiste una vida. Entonces, por eso yo siempre me quiero decir que me dedico nomás con toda la humildad, con toda la humildad. Está bien. Bueno, la fabricación digital en general son herramientas de la cuarta revolución industrial y específicamente las de fabricación, porque la revolución 4.0 tiene un montón de tecnologías asociadas,
pero hay una rama de las tecnologías 4.0 que son las que permiten que se fabriquen, son las nuevas líneas de producción, ¿ya? Y dentro de las nuevas líneas de producción tenemos las máquinas controladas por computadora, ¿ya? O sea, aunque te juro, no estaba preparado para citar, te juro, pero la magia del byte. Entonces te voy a mostrar. Como ven acá, aquí tenemos ejes Y, tenemos eje Z, Ya. tenemos el eje Y, perdón, el eje X, el eje... Muéstralo de frente un poco, o sea, como que eso, para que la gente lo vea que es como... Entonces, para que se vuelva entretenido, interactivo, esto es la última, ¿o no? Ya, y aunque no estaba preparada, espérense. Les voy a imprimir ahora algo en 3D. No. No, sí. Entonces, tan simple, la fabricación digital. Siempre quise hacer esto pasita, perdóname. Entonces, la fabricación digital siempre va a tener un eje Y, o sea, cualquier cosa que sea volumétrica se concibe dentro del eje, aquí está, del eje Y, del eje X y del eje Z, el que sube y baja, ¿cierto? En el fondo estamos hablando de fondo, de altura y de volumen. Tú dilo bien. Los tres ejes de un volumen, ¿cierto? Ya, ahí. Exacto. Para que la gente entienda lo que, porque no necesariamente entiende lo que es eje. Y Z, ¿ok? Sí. Entonces, largo, alto y alto. la fabricación digital parte con una necesidad de acelerar los sistemas productivos, ¿ya? Y reemplazar la mano de obra manual por mano de obra computarizada. Y de esa manera optimizar los cortes, optimizar los procesos productivos, etc. Entonces, la primera línea, la primera base de la fabricación digital tiene que ver con el movimiento en estos tres ejes, ¿ya? Y en el... Oh. Bueno, la Edel nos está explicando. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Se está cortando un poco, sí, te quedaste pegada. Demasiada explicación de fabricación digital. No, todo bien, a ver, espérate. vamos. Demasiado, no pensar mucho. Ya, bueno, pero para hacerlo súper simple, tenemos máquinas de fabricación digital que tienen esto que es un cabezal, ¿ya? Y este cabezal, en este caso, ahora tengo una jeringa. Pero básicamente lo que hace la fabricación digital es permitir acelerar procesos productivos a través de las herramientas tradicionales que nosotros contábamos como humanidad, y otras más tecnológicas también, y cambiarlas en los cabezales. Entonces tenemos impresoras 3D, tenemos láser, tenemos chocolate si quiero, y eso me permite a mí construir objetos en 3 dimensiones, ¿ya? Después tenemos las otras tecnologías que son el corte láser, tenemos los plotters de corte, tenemos las fresadoras, tenemos... Sí, no, pero dale. Si eso nos queda ahí. Ya. Exacto. Qué bueno, porque ahora puedo leer. Alberto dice, con la cultura maker se recupera también una experiencia de la niñez. Cuando nosotros mismos nos hacíamos nuestros propios juguetes, dinámica que se perdió. Sí, o sea, estamos entrando en otra etapa, y en esta etapa se habla de que los niños, por ejemplo, se están estupidizando por exceso de tecnología, ¿ya? Y eso pasa principalmente porque nuestra generación, que ya venía a venir eso, se dio cuenta que necesitaba despertar de nuevo la creatividad, volver a conectar con el niño. Teníamos todo tan prediseñado con el hacer, que estamos viendo una necesidad volver a crear. Y el maker en general ve su trabajo como un juego. Lamentablemente, pero a veces es malo. Pero no, está bien que lo vea de hecho. A estar como en un estado de flujo de creatividad constante,
entonces quiere crear. Y las tecnologías 4.0, y si me pueden ayudar ahí con las fotitos, nos permiten finalmente acelerar procesos, prototipar, evaluar y repetir e iterar y explorar nuevas formas para vivir una experiencia. Y no solamente vivir una experiencia, sino que también nos va a servir la fabricación digital para generar cualquier producto, cualquier objeto, o sea, desde impresión de un chocolate hasta la impresión de prótesis. Entonces, para la gente ven que no necesariamente está relacionada con la impresión 3D. En el fondo, la impresora, como dice la DEN, funciona a partir de esta lógica de ejes, ¿no es cierto? Y va construyendo un volumen a partir de un puntero, ¿cómo dijiste tú? Un cabezal en el fondo, sí. que va en el caso de la impresión 3D más típica, es un plástico que que se derrite en el fondo y que al derretirse va armando la forma, ¿no es cierto? Va llenando de acuerdo a una... O sea, lo que hace finalmente el cabezal es seguir una ruta, y mientras sigue esa ruta, tiene una capa cero. En esa capa cero deposita la primera capa de plástico caliente, y después sube un poquito el cabezal, vuelve a pasar la línea, sube un poquito, vuelve a pasar, y ahí va siguiendo la ruta que estaba predefinida finalmente por el programa, por el computador. Claro. Y en esa misma idea es que tú dices, por ejemplo, que hay ya impresoras, no sé, en Chile, pero hay impresoras de chocolate, por ejemplo, que en vez de tener plástico, tienen chocolate y empiezan a construir un chocolate. O sea, ahí se vuelve mucho más 3D. Interesante. Hay impresoras 3D que tienen multicabezales. Entonces, en una sola base, voy a sacar el que está acá, porque este sí es un cabezal. En este caso, este es un cabezal simple, y acá yo, en este caso, estoy usando una jeringa, porque es parte como de una experiencia. ¿Ya? Pero si yo, a una escala mayor, digamos, si quisiéramos hacerlo en una escala mayor, yo podría tener cabezales intercambiables o cabezales que salen diferentes colores, sabores, alimentos, masas, etcétera. Claro. Y yo puedo ir activando y configurando mi cabezal. Si finalmente este es como el alma de la fabricación digital de 3 ejes, porque yo finalmente pongo un motor acá, pongo un motor acá, pongo un motor acá, y le doy la coordenada desde el computador. Y ese es el funcionamiento más simple. Y después simplemente cambio lo que va a salir. Y las complejidades se arman ya cuando, con la escala, con las dimensiones, con la rapidez, con la exigencia que tenga la producción finalmente. O sea, pero este es el principio básico de cualquier fabricación digital entre ejes, que es como la que me permite construir objetos a través de la adición de materiales, como la impresión 3D, o el corte, como el corte láser, o el CNC, que es sustractiva. Entonces, si te fijáis, es lo mismo que es como ponerle un taladro. Así que hay impresoras de chocolate que finalmente te permiten cambiar como masas y generar cualquier... generar una riqueza visual de más de un color. Exactamente. O más de un sabor. De hecho, hay unas que hacen hamburguesas, pero eso ya es también con un brazo robótico. De hecho, ya existe la experiencia en Dubái de un restaurante donde básicamente es un brazo robótico el que te sirve, y esa es una herramienta de fabricación digital para construir autos. Ah, perfecto. Haciendo como ya el nexo con el food design, la fabricación digital está metida en todas partes ya es parte de nuestra cotidianeidad. Ya, ahí hay una foto un poco buscando esa analogía que decías tú de las hamburguesas. Claro, en este caso,
esta foto es una provocación, de que es como una metáfora de la tecnología, ¿ya? La capacidad de fabricar tus cosas como comida rápida. Claro. Esa es como en el fondo la metáfora. Y de hecho, una muy buena foto para reflexionar al respecto, porque un poco eso aspira a la fabricación digital en todos sus ámbitos, ya sea en alimentos, o en productos, o en salud, o en lo que sea, a que finalmente la fabricación digital apuesta por por producir series rápidamente y controladas. Entonces yo evito tanto el sobreestoqueo. Claro. ¿Cachai? O se generan nuevas dinámicas como el diseño distribuido o la fabricación distribuida, que se está dando muchísimo ahora con el coronavirus, por ejemplo. Eso te iba a decir. Ese es un excelente ejemplo de lo que es la fabricación digital. Ay, qué bueno que pusimos ese ejemplo. Con el coronavirus se generó este boom del uso de las impresoras 3D por una necesidad imperiosa y porque fabricar un molde y traer la industria desde China, que era el país culpable de todo, era muy caro. Entonces estaba cerrada la frontera y lo que se hizo fue que se generaron diferentes redes de makers que tenían acceso a sus propias impresoras 3D, porque ellos hacen productos como hamburguesas, y empezaron a hacer redes y a generar estas viseras y empezaron a distribuirlo a diferentes partes, a diferentes hospitales. En el caso de Fablab Atacama, ahí hay un equipo dedicado a exactamente eso, pues, a generar estas válvulas, a generar unos conectores pantallas, claro. y las viseras. Entonces, ahí tú te das cuenta que la fabricación digital está ya presente en todo y también impulsa nuevos modelos y nuevos sistemas de producción como la producción distribuida, donde yo tengo un mandante universal y tengo productores repartidos a lo largo de mi territorio. Ahí te están diciendo, Eden, estáis saliendo en la tele, estáis saliendo en la tele. ¿Quieres? No, por teléfono. Oye, no, bueno, justamente lo último que ya para cerrar este programa, que creo que ha sido el más largo, porque además, bueno, reconozco que es un tema que me apasiona también y además conversar con la Eden siempre es maravilloso y entretenido. Justamente tiene un poco que ver con esta visión de qué es lo que se viene y un poco lo que decía antes, está como este reinvento, ¿no? Esta misión de reinventarse un poco que vamos a tener luego de que ya podamos efectivamente salir a la calle, no de manera tan libre a lo mejor, pero más de lo que estamos ahora, y que refiere un poco al tema alimenticio, ¿no? En este minuto hay ejercicios en Europa, sobre todo, que ya empezaron a abrir sus tiendas y sus calles de, no sé, lugares confinados específicos, no sé, para parejas, para que puedan comer o puedan tomarse un café, separaciones, digamos que faciliten la modulación o el compartimentaje de los espacios de alimentación. Entonces, ¿de qué manera más que es, o que tú, o no de qué manera tú lo puedes explicar, sino que cómo te lo imaginas, cómo te imaginas a lo mejor ese futuro en el rubro de la alimentación, tanto en el que es a domicilio a lo mejor, como el que ocurre en un local, en un restaurante, en una tienda. Yo la verdad veo todo como una oportunidad. O sea, sin duda el rubro gastronómico, el sector gastronómico, ya se vio afectado. O sea, esto ya no va a pasar, esto ya pasó. Por eso. Entonces, en este momento estamos en un proceso de empezar a ver nuevas oportunidades de diseño y nuevas formas y nuevas experiencias de alimentación, como se dieron todos los boom de los deliveries de lujo, que los restaurantes que ya eran de lujo empezaron a hacer reparto
de generar experiencias de pocas personas, el restaurante a tu casa. Entonces, yo creo que van a ocurrir varios escenarios y van a generarse nuevos escenarios. Yo veo como un primer escenario como el fortalecimiento de un sistema digital de reparto de comida. Yo veo que van a salir nuevas plataformas que permitan identificar dónde puedo conseguir mis alimentos, como dónde puedo ir a comprar la lechuga en todas las partes que esté de Antofagasta. Aplicaciones y plataformas que permitan que todos los servicios relacionados con la comida estén cerca, se van a fortalecer redes gastronómicas, se van a generar nuevos nichos y nuevas formas de hacer negocio. Y hasta ahí viene como algo que ya todos sabemos que va a pasar. Y después tenemos todos estos nuevos escenarios y oportunidades que van a ser súper particulares a cada rubro. O sea, sin ir más lejos, yo pienso, ahora el sushi, ¿cómo hacemos que la experiencia del sushi sea diferente después de todo esto? Claro. De cualquier otra comida a domicilio, en el fondo, claro. Claro, o sea, porque va a tener que evolucionar en el espacio del restaurante. O sea, vamos a tener experiencias que van a ser completamente distintas, como el día te lo aseguro que va a aparecer alguien que te va a invitar a comer dentro de una burbuja. Y que van a ser restaurantes burbuja. Claro. Restaurantes en el aire, no sé, pelotas flotando en el agua, iluminadas de noche. Puede suceder, o sea, se van a despertar nuevos conceptos, se va a reconceptualizar el concepto de confort, el concepto de relación con las personas, y van a nacer nuevos negocios, van a nacer nuevos empaques, porque a medida que vaya pasando, todas las líneas del comercio gastronómico van a tener que dar un salto digital y van a tener que dar un salto doble de higienización y van a tener que dar un salto doble de relación con el cliente. Entonces, sí o sí, el sector gastronómico se va a reinventar, pero jamás en la vida va a desaparecer. Porque no. vamos a comer toda nuestra vida. Toda nuestra vida. El llamado en general al sector es como el diseño está a su disposición y la tecnología está a su disposición. Solamente hay que aplicar diseño y creatividad para transformar el negocio y arriesgarse a otra cosa. Así, eso. Nada mejor que esa última expresión para graficar el fin de esta versión de nuestros conversatorios, webinars, Food Design, porque es verdad, y para eso justamente estamos trabajando como marchantes. Dígame. Sí, así está. Yo me fui por otra rama de la pregunta, pero sí quería aclararlo, y desde antes, yo siento que Antofagasta va a mirar hacia otras potencialidades de su territorio, va a evolucionar hacia una cocina quizás de autor, va a evolucionar hacia experiencia de pocas personas gastronómicas que te invitan a la reflexión. O sea, Antofagasta, región de gastronomía reflexiva. O sea, nosotros nos vamos a tener que poner más íntimos, más reservados, vamos a tener que mirar los atardeceres como antofagastinos para volver a diseñar experiencias culinarias. Y yo creo que va a ser un diseño mucho más reflexivo, mucho más de ¿sabéis qué? Se apagó la luz, se apagó la ciudad. Esta era Antofagasta. Claro. Esta era Antofagasta. La sin ruido, la sin contaminación, la preciosa, la que me está entregando ahora alimentos que pueden y que tienen tiempo de crecer. O sea, Antofagasta, como tierra que tiene productos del mar, en este periodo te aseguro que están todos los pececillos felices. Entonces, la abundancia de alimentos ricos, reflexivos y de experiencias reflexivas que se pueden generar en torno a esta Antofagasta golpeada, y es una Antofagasta golpeada desde el arrebato de la libertad por enfermedad, que es un concepto súper complejo. Sí. Entonces la gastronomía, ¿cuántas barras de chocolate te has bajado en este tiempo, Paz?
Pucha, Necesitamos experiencias culinarias sí, para ser felices. de todas Así es. maneras. Entonces, Y esta, como en el fondo, esta intimidad que estamos logrando con la comida, estamos reconectándonos con la comida también. O sea, bueno, yo siempre he estado bastante conectada con la comida, lo debo decir. Pero en el fondo, efectivamente nos estamos reconectando desde otras lógicas. Así es que claramente es así y me parece fantástico lo que dejas en el inconsciente de esta reflexión, de esta conversación, porque es ahí donde efectivamente, ahí es donde apuntamos, a que Antofagasta región en el fondo entienda que el diseño es una herramienta que más ahora, o sea, antes este proyecto estaba antes del coronavirus. Con el coronavirus, o sea, es todo, estamos dispuestos, disponibles, como dice el Edén, y el diseño está esperando o está proponiendo ya, y el tema es que tenemos que vincularnos. Exactamente. Oye, Edén, nada, nos queda solo agradecerte por el tiempo. Se nos han pasado volando los minutos, ha sido súper interesante, entretenido, y creo que quienes hayan estado escuchando y viéndonos van a haber, espero, disfrutado de esta conversación. Y como les digo, estamos actualmente ya en Spotify. Tenemos los webinars en formato podcast para quienes los quieran solo escuchar. En Spotify nos tienen que buscar como Food Design, diseñala. Así es que, fíjate tú. Sí. Así es que yo creo que prontamente se va a subir esta webinar con Eden Joffre con el gran título de Tenedores para la sopa. Me encantó, me lo tatuaría, Tenedores para la sopa. Oye, bueno, muchas gracias. Y felices pues, de haber conversado contigo. Muchas gracias a ti por la invitación, como siempre, equipo marchante. Ahora aprovecho a hacer los saludos. Un saludo a mi mamá, un saludo a mi papá, un saludo a mi hermano, un saludo a mis amigas de Santiago, que las adoro, a las negras. Un saludo al equipo de Fabla Batacama, que la verdad es que no sabía mucho de fabricación digital si no estuviera en ese barco. Un saludo a todo el equipo de marchantes, yo sé que por ahí anda Luchito. Un saludo enorme también al equipo de la Santo Tomás. Un saludo al equipo de Inquieta y un saludo enorme a todos los emprendedores de Antofagasta y a los emprendedores gastronómicos y los que se quieran meter a este mundo porque es un mundo delicioso. Excelente, muy bien. Un aplauso gigante. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, los esperamos el próximo viernes a las 7 de la tarde, como siempre, en Facebook Live Marchantes Industria Creativa. Hasta pronto. Adiós. Arroz.